Hace unos 7 meses vi un video de ABE donde intentó seguir un artículo que encontró en línea, que detallaba cómo hacer madera transparente. La idea básica era primero tratar la madera y luego llenarla con una resina plástica. Honestamente creo que hizo un buen intento, pero al final fue un total desastre. Sin embargo, no creí que hubiera sido por falta de habilidad para hacerlo. Pensé que había sido más que nada por los materiales que usó. En el artículo pedían un tipo de madera específico y de resina epóxica, pero él trató de suplirlos con algo más fácil de obtener. Además, creo que el artículo que tenía estaba incompleto, porque mencionó en el video que no venía el procedimiento. Por desgracia para él, con lo único que contaba era un par de líneas de texto en uno de los diagramas. Esto puede dificultar mucho las cosas, y además no tenía los materiales correctos. No me sorprende que no le haya funcionado. De cualquier forma, su video fue tan entretenido como siempre, y me despertó el interés de intentarlo yo. Pero para tener una mayor probabilidad de que funcionara, rastré los materiales exactos que se usaron en el artículo. También encontré una copia completa del documento que incluía una sección experimental. De todas formas, no era tan detallado como me hubiera gustado, pero definitivamente era mucho mejor que tener solo el diagrama. En cuanto al material, el primero y más importante era la madera. Usaban una madera de tilo de la empresa Walnut Hollow y fue muy fácil comprarla en línea. La empresa no envía a Canadá, así que tuve que comprarla en eBay y me llegó un par de semanas después. Pero llegó este bloque grande para esculpir y en el artículo pedían rebanadas de 3 milímetros, así que tuve que cortarlo. Leí en internet que la manera más fácil de hacerlo era con una sierra de mesa, así que lo intenté. No tenía planeado filmar esto, pero lo decidí en el último minuto. Y por eso, lo que ven aquí definitivamente no es la forma más segura de usar una sierra de mesa, ni algo que deban seguir como referencia. Quería hacer la mejor toma posible, pero no tenía tripié, así que tuve que hacerlo en un ángulo raro y empujar la madera por los lados. Además, solo usé mi mano derecha, porque en la izquierda tenía la cámara. En ese momento, la verdad no sentí que fuera peligroso, pero ahora que lo vuelvo a ver, no se ve muy bien. Pero dejando eso de lado, los primeros cortes que hice fueron a lo largo, que iban en la dirección de la veta de la madera. Los siguientes los corté del otro lado y otra vez lo hice con una mala técnica. Cuando terminé, las limpié con lija y este fue el resultado. La mayor diferencia entre esos cortes es la dirección de la veta, y el artículo tenía un buen diagrama sobre esto. La madera contiene de forma natural un sistema de tubos estrechos que le permiten al árbol mover el agua y los nutrientes como nuestros vasos sanguíneos. La estructura y anatomía exactas cambian entre la madera dura y la suave, y entre especies, pero eso aquí no importa mucho. Creo que lo único que hay que saber sobre esto es que estos tubos existen y que corren en la misma dirección de la veta. Si vemos de cerca este pedazo que fue cortado a lo largo, vemos que las líneas de la veta van de extremo a extremo. Esto significa que los tubos estrechos recorren su longitud y solo se abren en los extremos. Por otro lado, los cortes a lo ancho van en contra de la veta, por lo que los tubos son mucho más cortos y los extremos abiertos están en la superficie plana grande. Esto significa que los tubos aquí son muy cortos, solo del grosor del pedazo que va de 3 a 4 milímetros. En el artículo se habla con bastante detalle sobre cómo esto afecta el proceso de dopaje de la resina, pero quería probarlo por mí mismo y mostrarles el resultado. El siguiente paso era tratar químicamente esta madera con una mezcla de hidróxido de sodio y sulfito de sodio. El hidróxido de sodio lo conseguí como destapacaños en una ferretería cercana, y creo que compré el sulfito de sodio en eBay hace mucho tiempo. Luego busqué en el artículo cuánto se necesitaba de cada uno y fue triste ver que solo daban concentraciones, pero no la cantidad. Me imaginé que tal vez solo necesitaba líquido para cubrir la madera y que 500 mililitros serían suficientes. Y ahora que tenía un volumen objetivo, podía calcular cuánto necesitaba de cada uno, y el resultado fueron unos 50 gramos de hidróxido de sodio y 25 gramos de sulfito de sodio. Ya que sabía cuánto necesitaba de cada uno, podía pasar a hacer la solución. Entonces saqué un vaso de precipitados de 1 litro y lo llené con aproximadamente 400 mililitros de agua destilada. Luego encendí la agitación, agregué 50 gramos de hidróxido de sodio y esperé a que se disolviera totalmente. Unos minutos después, cuando ya no quedaban sólidos y la solución se había calentado bastante, vertí los 25 gramos de sulfito de sodio y también esperé a que se disolviera. Algunos de ustedes se preguntarán por qué empecé con 400 mililitros si hice mis cálculos con base en 500. Y la razón es esta: agregar ambos ingredientes causaría que el volumen aumentara un poco.
Si yo comenzaba con 500, el volumen final hubiera sido ligeramente mayor que eso, lo que significaría que mi concentración sería un poco menor de lo que se requería. En teoría, y especialmente para esto, no creo que sea mayor problema, pero aún así quería ser lo más preciso posible. Así que comencé con un volumen más bajo al azar, dejé que aumentara mientras todo se disolvía y luego lo completé hasta la marca de 500 mililitros. Cuando la solución estuvo lista, retiré la barra de agitación porque no la iba a usar en el resto de la preparación. Y es que mientras se procesa la madera, se vuelve bastante frágil. Y si la agitación está encendida, probablemente comenzaría a romperse. Ahora la solución estaba lista y solo necesitaba calentarla, así que encendí el plato calefactor y cuando empezó a hervir dejé caer unos pedazos de madera. Probablemente podría haberlos metido todos de una vez, pero decidí agregarlos de uno en uno solo para asegurarme de que no burbujeara sin control. Cuando los metí todos se veía bastante controlado, así que subí el calor un poco más. Pero tal vez eso fue un error, porque solo en unos minutos comenzó a hervir muy violentamente. Además, empezó a burbujear mucho más y me preocupó que se saliera del vaso. Así que lo retiré del plato calefactor un rato. Un minuto después lo regresé y volví a encender el plato a una temperatura más baja. Durante el siguiente par de minutos, el hervor se hizo mucho más lento y finalmente llegó al ritmo que yo quería. La idea era llevarlo a ebullición o un poco por debajo, pero no que hirviera tan violentamente, porque entonces se perdería demasiada agua. En este punto sentí que se veía bien, así que agregué un poco más de agua destilada y puse un tazón encima. El propósito del tazón era ayudar a que el vapor se enfriara y se condensara dentro del vaso, y para ayudar con esto, le puse un poco de agua. En condiciones ideales, hubiera hecho todo esto en un matraz de fondo redondo con un tubo refrigerante encima. Sin embargo, estos pedazos de madera eran claramente demasiado grandes para caber en la boca de un matraz, así que tuve que usar este sistema barato. Ok, para entender qué está pasando aquí, primero hay que repasar rápidamente la composición básica de la madera. En general, la madera está hecha de 3 componentes principales: celulosa, hemicelulosa y lignina. La celulosa es un polímero no ramificado hecho de glucosa y forma largas cadenas que generalmente van de 7.000 a 15.000 unidades de largo. Por otro lado, la hemicelulosa es un polímero ramificado mucho más corto, normalmente de entre 500 y 3.000 unidades de largo, y se compone de una mezcla de glucosa y algunas otras azúcares. Estos dos biopolímeros juntos forman la estructura principal de la madera, pero solos no son muy fuertes. Para aumentar la fuerza, los árboles usan otro biopolímero que se llama lignina. Este está aún más ramificado que la hemicelulosa y además no tiene una estructura definida real. Es como una red aleatoria de unidades fenólicas, pero es muy útil. Sirve para hacer enlaces cruzados y mantener en su lugar todas las fibras largas de la hemicelulosa y la celulosa, y además llena el espacio vacío. Dicho esto, ahora puedo explicar lo que estoy haciendo aquí. En presencia del hidróxido de sodio y del sulfito de sodio, parte de la lignina se desmenuza y sale de la madera. Este proceso de tratamiento de madera que estoy haciendo es muy similar a algo llamado proceso Kraft, que se usa para convertir madera en pulpa y luego papel. En un futuro definitivamente voy a intentar hacer el proceso Kraft porque me interesa mucho hacer papel. En fin, la idea aquí era que al eliminar la lignina, solo quedaría la red porosa de la celulosa y la semicelulosa. Luego, en un paso posterior, podría inyectar resina epoxi que llenaría todo ese espacio vacío. Este proceso se centra principalmente en la lignina, pero hasta cierto punto también ataca algo de la hemicelulosa. Aunque al final todavía va a quedar algo, así que tendré una mezcla de celulosa y hemicelulosa. Sin embargo, pensé que para el resto del video sería muy molesto tener que mencionar las dos todo el tiempo, así que cuando mencione celulosa ya saben que estoy incluyendo también a la hemicelulosa. Esta reacción es bastante lenta, incluso calentándola toma un rato largo. El artículo indicaba sumergirlos durante 12 horas, así que los dejé toda la noche. Cuando volví al día siguiente me di cuenta de que había perdido mucha agua, y fue porque el tazón se había secado. Esto en realidad no era un problema, porque aún quedaba bastante, pero probablemente debía haberlo rellenado un poco más la noche anterior. A pesar de eso, en este punto estaba listo, así que lo retiré del plato calefactor. Vacié esta solución oscura, casi negra, que parecía Coca o Pepsi, en otro vaso de precipitados. Luego lavé 3 veces mis pedazos de madera, ahora oscuros y tratados, con agua destilada hirviendo. El objetivo de estos lavados era eliminar cualquier producto secundario de la reacción, así como algo de hidróxido de sodio o sulfito de sodio que hubiera quedado. Cada vez vertía el agua
agité un poco y lo dejé reposar de 5 a 10 minutos. Todas las veces obtuve una solución de un bonito color amarillo que luego desechaba y volvía a verter más agua. Para la tercera vez pensé que el color amarillo desaparecería por completo, pero no parecía ser el caso. Cuando terminé los 3 lavados, volví a verter más agua destilada hirviendo para asegurarme de que la madera no se secara. En ese punto, así se veía la madera. El pedazo cortado a lo largo aún estaba rígido en sentido de la veta, pero hacia el lado opuesto estaba blando. Y tenía sentido, porque no íbamos a dañar la celulosa de ninguna manera, así que debía mantenerse fuerte. Solo nos deshicimos de la lignina que mantiene las fibras unidas. El otro pedazo estaba blando en ambas direcciones, lo que tenía lógica porque aquí no había fibras largas de celulosa. Todas se cortaron mucho, básicamente al grosor del pedazo, y ahora con la poca lignina que quedaba no había mucho que las mantuviera juntas. A estas alturas, los pedazos estaban más o menos listos para que los llenara de resina, pero aún quedaba un poco de lignina que les daba el color marrón. El siguiente paso era eliminar casi toda la lignina que quedaba, y para hacerlo usé peróxido de hidrógeno. En total, añadí 100 mililitros de peróxido al 35% y lo agité. Pero casi de inmediato me di cuenta de que añadir todo de un golpe tal vez fue un error. El peróxido empezó rápidamente a descomponerse en gas de oxígeno y agua, y esto empezó a burbujear. No parecía que fuera a detenerse muy pronto, así que lo quité de ahí y lo metí en un contenedor. Y para cuando lo puse ahí y volví a alistar la cámara, ya estaba haciendo espuma como loco. Lo dejé ahí unos cuantos minutos, agitando ocasionalmente, y al final la espuma bajó. Creo que la razón principal de que haya pasado esto no fue solo que haya echado todo el peróxido de una sola vez, sino también que calenté la solución antes de echarlo. El artículo decía que la madera tenía que hervir en el peróxido, por lo que no pensé que fuera un problema precalentarlo, pero bueno, claramente lo fue. En fin, cuando ya estaba todo bajo control, lo regresé al plato calefactor, pero el volumen era muy bajo. En lugar de tirarlo todo y volver a hacerlo desde el principio, decidí rellenarlo con peróxido regular al 3%. La razón por la que lo hice así fue no solo porque era más fácil, sino porque tenía miedo de hacerlo muy concentrado. Esperaba que al hacerlo así, no burbujeara muchísimo. Al principio todo parecía estar bien, pero conforme la temperatura aumentaba, la espuma cada vez era peor. No fue tan mala como antes, pero para cuando lo llevé a ebullición, la espuma estaba hasta arriba y tuve que quitarlo del plato calefactor. Había algo en el líquido que estaba haciendo mucha más espuma de lo normal, así que lo tiré todo y lo llené con nuevo peróxido al 3%. Esto lo calenté lentamente y lo llevé a ebullición, y aunque también hizo espuma, no fue tanta como antes. Algo que quiero mencionar es que el artículo mencionaba una concentración de peróxido muy específica, por lo que en un inicio lo hice diluyendo el peróxido concentrado. Según sus instrucciones, se trata de una solución de alrededor de 8 o 9%, pero con base en mi experiencia en esta prueba, creo que la dilución al 3% es más que suficiente. En cualquier caso, la instrucción que daba era solo hervir con el peróxido hasta que el color amarillo desapareciera. No daba más indicación sobre cuánto y tampoco decía realmente cómo determinar cuándo se fue el color amarillo. Así que mi plan era básicamente hervirlo hasta que se volviera blanco o algo así. Además, agregué al azar más peróxido en varios intervalos cuando sentía que necesitaba más. No hubo mucha ciencia detrás de eso, más bien lo hice cuando sentía que el volumen era muy bajo o cuando no estaba burbujeando lo suficiente. Igual que en el proceso anterior, este fue bastante lento. Tomó unas 5 horas para que se viera así. Los que estaban cortados a lo ancho estaban completamente blancos, pero los cortados a lo largo aún tenían amarillo en las orillas. Así que lo dejé una hora más, pero no hubo cambios realmente, así que lo retiré del plato calefactor. Vacié todo el líquido y luego lavé estos pedazos 3 veces con agua destilada. Esto lo hice para eliminar todo el peróxido posible. Antes de tirar el agua del último lavado, los observé con atención. Este era uno de los pedazos cortado a lo ancho y se alcanzan a ver levemente mis dedos a través de él. En contraste, saqué uno de los cortados a lo largo y no se ven mis dedos para nada. De nuevo, todo se reduce a la dirección de la veta, porque aquí corre longitudinalmente, por lo que es perpendicular a la luz que incide sobre ella. Esto hace que una gran parte de la luz se disperse y muy poca de ella pueda atravesarlo. Mientras que por el otro lado, en los cortados a lo ancho, la celulosa y sus tubos corren paralelos a la luz, por lo que se puede transmitir mucho más.
En fin, estos pedazos de madera estaban casi listos, solo faltaba un paso más. La resina que iba a usar no es compatible con el agua, así que tenía que sacarla toda de algún modo. La forma más común de hacerlo, generalmente, sería dejarlos al aire para que se evaporara. Sin embargo, no podía hacer esto, porque ahora que la lignina se había eliminado, conforme se secaran se encogerían y se pondrían muy duros. Todas las fibras de celulosa se compactarían muy densamente y eso haría muy difícil rellenarlos con la resina. Así que mejor usé un solvente que podría recoger y absorber el agua, pero al mismo tiempo era compatible con la resina. El artículo específicamente mencionaba que usara un etanol al 95%, así que fue lo que usé, pero creo que también es posible usar metanol o isopropanol. Y eso fue todo. Después de que agregué el etanol, lo tapé y lo dejé reposar en el refrigerador durante un día para que sacara todo el agua posible. Ok, en este punto los pedazos de madera están listos y solo faltaba ponerles resina. En teoría hay muchos tipos de resina epóxica que se pueden usar, pero el artículo mencionaba específicamente este. Seguro había otras razones para usarla, pero puede ser que la más importante fuera que tiene una baja viscosidad, lo que hace que le sea mucho más fácil penetrar en la madera. Usarla era bastante sencillo, solo tenía que mezclar la parte A con la B en una proporción de 2:1. Por ejemplo, aquí medí 40 mililitros de A y 20 mililitros de B. Luego pasé ambas partes a un vaso desechable de plástico y comencé a mezclarlas. Y luego de 30 segundos o un minuto, cuando sentí que se habían mezclado bastante bien, la vacié en otro vaso de plástico. La razón principal de esto es que a veces a los lados del vaso no se mezclan muy bien. Para solucionarlo, pasé todo a un vaso nuevo y todo lo que no se hubiera mezclado bien se quedó en el otro vaso. De nuevo mezclé a conciencia para estar seguro. Y quedó listo. Para la primera prueba, tomé al azar varios pedacitos y los puse sobre una toalla de papel para absorber parte del etanol. Estos pedazos venían de uno de los cortados a lo ancho que se había deshecho. Después los pasé a un tazón y les vertí encima la resina. Hay que tener en cuenta que justo después de hacer la resina epóxica comienza a fraguar, por lo que era muy importante recoger los pedazos y meterlos en el tazón lo más rápido posible. Dejar los pedazos remojarse en la resina no funcionó muy bien, por lo que tenía que hacer un vacío, así que sellé todo el tazón en una cámara de vacío y encendí la bomba. Mientras la presión bajaba, comenzó a extraerse el aire de la madera y de la resina. Eso también hizo que se evaporara el etanol de la madera y debido a esto empezó a burbujear mucho. El vacío se mantuvo durante unos 5 minutos y luego volví a presurizar la cámara. Y cuando hice esto, la epoxi se precipitó en la madera para llenar el espacio vacío donde antes había etanol o aire. De acuerdo con el documento, este proceso lo repetí 2 veces más. En teoría, tal vez hubiera sido mejor hacer este proceso varias veces, pero el límite era el tiempo de curado de la resina. En el artículo se advertía que alrededor de la marca de 30 minutos la resina epóxica normalmente comienza a ser muy espesa. Después del tercer ciclo los pedazos ya no flotaban tan bien y parecía que se hundían, lo cual me pareció una buena señal. Esperaba que esto significara que la mayor parte del aire y del etanol se habían eliminado y reemplazado con la resina. Lamentablemente, después de eso, el artículo no era muy claro acerca del siguiente paso. Lo único que decía era que la madera se mantenía estática en la resina durante 12 horas, pero no entendí lo que significaba eso. Si los dejaba así en el tazón, se hubieran solidificado totalmente y no iba a poder sacarlos. Además, había demasiada resina extra alrededor y eso no tenía el menor sentido. Así que decidí sacar los pedazos y los dejé reposar en el reverso de un plato cristalizador. Me imaginé que de este modo, cuando se endurecieran, sería mucho más fácil retirarlos. También pensé que tener un montón de resina extra no sería ideal, así que los limpié lo más que pude. Los dejé toda la noche, y 12 horas después fue muy fácil retirarlos. Creí que iba a ser muy difícil, pero pude levantarlos solo con mis dedos. También fue relativamente fácil limpiar el reverso del plato, simplemente raspándolo. Estos fueron los pedazos finales y sentí que se veían bien, pero estaban muy lejos de ser perfectos. Para probarlos, los puse sobre el artículo impreso para ver si podía leer a través de ellos. Efectivamente, se podía ver que había algo escrito detrás, pero no era lo suficientemente claro para leerlo. Mirando con detalle los pedazos, se puede ver que hay algunos problemas obvios. Al curarse, se fue rompiendo, y creo que fue porque no le entró suficiente resina. Estaba también que no tenía grietas. Estaba ligeramente transparente en las orillas, pero parecía que era más una capa superficial y que no logró penetrar mucho.
Para probar su fuerza intenté romperlo, y la verdad no era muy fuerte. Para ser justos, la resina todavía no se había curado totalmente, pero si hubiera entrado lo suficiente se vería mejor que esto. En el artículo decía que el vacío se usó para eliminar aire y también etanol. Sin embargo, aún después del tercer ciclo, parecía que seguía saliendo mucho etanol, así que pensé que ese debía ser el problema. Para arreglarlo, pensé que serviría hacer un paso rápido de presecado. En el tazón puse otro pedazo cortado a lo ancho y lo metí en la cámara de vacío. Encendí la bomba y extraje bastante etanol. Mientras, el pedazo se iba poniendo blanco lentamente y también se encogió un poco. No tenía una duración exacta real, así que lo detuve cuando sentí que se veía suficientemente bien. Cuando terminó, esto fue lo que quedó. Todavía tenía un poco de etanol, pero sentí que se había extraído la mayor parte. Ahora, como la vez anterior, tenía que rellenarlo de resina, y para hacerlo, lo puse en el tazón, vacié la epoxi y lo metí en la cámara de vacío. Luego del tercer ciclo se veía bastante decente y lo dejé curar sobre el plato cristalizador, aunque esta vez no limpié nada de la resina. De hecho, le agregué más. Al día siguiente, cuando todavía estaba suave, lo retiré del plato. Corté la mayor parte del exceso con una navaja. Cuando terminé, esto me quedó con unos cuantos toques finales. Aún no era bonito ni uniforme como el que tenían en el artículo, pero definitivamente era el mejor resultado hasta ahora. Viendo con atención el pedazo, todavía estaba un poco suave porque el curado de la resina no había terminado, y debido a esto, cuando lo retiré del plato, le puse un poco de tensión, lo que provocó que se marcaran líneas de rotura. En fin, quería probar su transparencia, así que igual que en la prueba anterior, lo puse sobre un texto. Esta vez me dio gusto ver que era mucho mejor y podía leer lo que decía del otro lado. No estoy seguro si realmente el paso del presecado hizo algo. Pudo solo ser porque la superficie de este pedazo era más lisa. En otras pruebas retiré la mayor parte del exceso de epóxica y por eso la superficie de los pedazos se volvió áspera. Esto hizo que la luz se dispersara mucho más y pudo ser una de las razones principales. Pero lo interesante, y hablan de eso en el artículo, es que debe estar justo sobre el papel para poder leer. Y es que, aunque sí era transparente, no era lo suficiente, y la celulosa dispersaba mucho la luz. Ahora, para mi tercera prueba, quería intentar con uno de los pedazos cortados a lo largo. Igual que en la otra prueba, hice un paso rápido de presecado y luego corrí el ciclo de vacío 3 veces. Cuando estuvo listo, lo puse sobre el plato cristalizador y esperé hasta el siguiente día. Cuando volví al día siguiente, la diferencia era bastante evidente. Los dos extremos podían ser transparentes, pero la parte media seguía bastante blanca. Cuando lo miré más de cerca, pude ver que casi no había llegado nada de resina al centro. Como mencioné antes, los tubos de la madera solo estaban abiertos en los dos extremos, así que para que la resina llegara al centro, tenía que viajar bastante. En un extremo parecía que había avanzado 1 centímetro, pero en el otro solo avanzó unos milímetros. Es por eso que los cortados a lo largo son ideales para este propósito, porque se necesita más esfuerzo para que la resina entre. Por otro lado, si lograba hacer que la resina llegara hasta el centro, este pedazo sería mucho más fuerte que el otro. Esto se señaló en el video que mostré antes, donde después de extraer la lignina, el pedazo seguía siendo fuerte, mientras que el cortado a lo ancho estaba por deshacerse. De cualquier forma, estas pruebas tuvieron un éxito moderado, pero no me gustó mucho el paso del presecado. Parecía ayudar para extraer algo del etanol, pero también hizo que el pedazo se encogiera. Esto causó que las fibras de celulosa se compactaran más, hizo más difícil que la resina penetrara. El artículo no mencionaba nada sobre deshacerse del etanol, ni tampoco sobre un paso de presecado. Así que me puse a pensar que el problema era de mi lado, y era muy probable que tuviera que ver con el equipo que estaba usando. La bomba que uso es una bomba de agua circulante de succión que es muy útil y buena para muchas aplicaciones, pero no extrae tanto aire. De todas formas, pude lograr un muy buen vacío, pero tarda bastante. Empecé a pensar que si mi bomba no extraía aire rápidamente y además de eso mi cámara de vacío tenía mucho espacio muerto, las cosas no estaban siendo muy eficientes. Supuse que lo siguiente más fácil a intentar era usar una cámara más pequeña para lograr un vacío más rápido. Y fue exactamente lo que hice, e intenté tanto con presecado como sin él. Así es como se veían al día siguiente. El de arriba es el que tuvo el paso de presecado, y a simple vista pude ver que tuvo un mucho mejor resultado porque el otro se había cuarteado. Además estaba muy blanco en el centro, lo que indicaba que la resina no había penetrado muy bien.
Estos resultados definitivamente no fueron tan buenos como esperaba y fueron significativamente peores que una de las pruebas anteriores. Sin embargo, pensé que aún había un par de cosas que podía intentar. Mencioné hace un minuto que mi bomba de vacío no extraía mucho aire, así que una mejora importante sería comprar una bomba más rápida. No estaba demasiado cara en Amazon. Pude elegir una de unos $100. Además, otra mejora importante sería hacer más delgados los pedazos. Pensé en cortarlos con una sierra de mesa como antes, pero no creí que iba a poder hacer pedazos tan delgados, así que lo intenté con una sierra de arco, pero no funcionó bien. Terminé pidiéndole ayuda a mi papá y me dijo que los cortara a mano libre en la sierra de mesa. Hacer eso con una mano, como la vez anterior, hubiera sido muy peligroso, así que esta vez mi papá cortó los pedazos mientras yo filmaba. Estos fueron todos los pedazos que cortamos y esta vez eran mucho más delgados. En lugar de medir de entre 3 y 4 milímetros, medían entre 2 y 3. Además, esta vez solo corté a lo ancho, porque quería tener el mejor resultado posible. Luego los traté como la vez pasada, donde el primer paso era eliminar la lignina. Y una vez listo eso, los traté con el peróxido, pero esta vez agregué el peróxido lentamente y empecé con una solución fría. Luego, poco a poco, la llevé a ebullición y el burbujeo nunca se salió de control. Sin embargo, aun cuando lo herví casi al mismo tiempo, nunca se blanqueó completamente. En ese momento, en realidad no sabía la razón de esto, pero ahora estoy pensando que fue por los pasos de lavado. En la primera prueba, aun cuando lavé los pedazos bastante bien, aún había hidróxido de sodio atorado dentro de ellos. No obstante, en este caso, creo que como los pedazos eran más delgados, fue mucho más fácil lavar todo el hidróxido de sodio. Y por esto quedó poco o nada, lo que pudo catalizar la descomposición del peróxido. Aunque esto era importante para generar oxígeno en la madera y para destruir el resto de la lignina. No estoy 100% seguro de esta teoría, pero explicaría por qué los pedazos no se blanquearon adecuadamente y por qué no burbujeó tanto. Lamentablemente no pensé en eso mientras lo hacía, así que intenté un camino distinto. Saqué un pedacito y le eché blanqueador normal y descubrí que funcionaba bastante bien. Consideré dividir este grupo en dos e intentar 2 pasos de tratamiento distintos, pero al final dije, ya que, y le eché un montón de blanqueador. Luego encendí el plato calefactor y lo calenté a unos 50 o 60 grados centígrados. El color amarillo desapareció rápidamente y solo tomó unos 10 minutos en volverse completamente blanco. En este punto lo retiré del plato calefactor y vacié todo el blanqueador. Al ver estos pedazos me dio mucho gusto ver lo blanco que eran, pero también me di cuenta que muchos se habían deshecho. Evidentemente usar directamente blanqueador caliente fue demasiado para estos pedazos. No creo que sea el mejor método. Creo que lo mejor es no lavar tanto los pedazos después de eliminar la lignina. O tal vez es posible darles un tratamiento previo, remojándolos en un poco de hidróxido de sodio. Pero si eso falla, quizá una solución muy diluida de blanqueador podría funcionar, o tal vez no calentarla y dejarlos reposar toda la noche. Luego los lavé muy bien con agua, y entre cada prueba los dejé reposar en agua durante 10 o 15 minutos, solo para absorber lo más posible del blanqueador. Cuando sentí que estaba listo y ya no olía para nada a blanqueador, agregué etanol al 95%. Sin embargo, casi de inmediato comenzó a enturbiarse. Creo que lo que pasó fue que el etanol estaba reaccionando con el blanqueador. Esto terminó formando un poco de cloroformo que se disuelve en el etanol, pero también forma acetato de sodio que creo que fue lo que lo enturbió. En teoría, esto en realidad no es un problema, pero yo quería que mis pedazos fueran lo más limpios posibles, así que los dejé reposar unas cuantas horas para que reaccionaran totalmente y luego vacié el etanol y volví a poner etanol nuevo. En retrospectiva, pudo haber sido buena idea volver a hacer otro lavado para eliminar el acetato de sodio. Pero, bueno, la pequeña cantidad que estaba presente en realidad no afectaría mucho. Una vez hecho todo esto, estaba listo para intentar cosas, y en mi primera prueba, como tenía esta nueva bomba de vacío, una nueva cámara de vacío y pedazos más delgados, pensé que el paso de presecado no tenía ningún sentido. Además, mientras tanto, revisé el artículo y me di cuenta de algo bastante importante. Me había centrado en el hecho de que en el procedimiento decían que al final retiraban sus pedazos, y cuando miré las fotos, en realidad se veían diferentes. En esta pequeña imagen pensé que toda la pieza transparente era madera, pero no era así. La madera está en el centro y está rodeada de plástico. Lo que pienso es que para obtener una pieza relativamente gruesa pero uniforme como esta, tuvieron que haber usado algún tipo de molde, no lo retiraron de un disco como lo hice yo. Así que decidí intentarlo y fui por unos moldes de silicón que usé en mi video de hacer jabón.
Con unas tijeras corté algunas secciones para hacer pocillos para muestras y estaba listo para empezar. En la primera prueba usé el pedazo más grande que tenía, lo metí en el pocillo y lo cubrí con resina. Luego encendí el vacío y la diferencia se hizo evidente de inmediato. Con la cámara más pequeña y la bomba más rápida, obtuve un vacío mucho más rápido. Además, el vacío que logró fue mejor, porque hizo muchas más burbujas. A medida que siguió, se volvió un poco loco y salpicó muchísimo. Y después del tercer ciclo, ya era muy importante limpiar con etanol. De lo contrario, se iba a ensuciar todo y podía arruinar la cámara. Cuando terminó, así es como se veía. Y probablemente era la mejor prueba que había hecho hasta el momento. Lo dejé curarse toda la noche y al día siguiente lo saqué del molde. Por desgracia, el pedazo había flotado hacia la superficie y no estaba cubierto totalmente de resina. Además, como que la resina se había encogido, lo que ocasionó que todo se curvara. Sin embargo, seguía siendo un pedazo muy bonito y definitivamente era transparente. Corté la resina sobrante con una sierra y luego quise ver si podía leer a través de él. Lamentablemente, aunque era bastante transparente, no pude porque creo que la resina lo separaba del papel. Y como vimos antes, alejarlo aunque sea un poco del papel puede hacer que se vea muy borroso como para ver adecuadamente. Pensé que esta muestra era muy buena, pero cuando lo dejé curarse un día más, terminó agrietándose. En mi opinión, la razón principal fue que la parte superior no se cubrió adecuadamente con resina, así que intenté hacer algo al respecto. Hice otra prueba y como antes, el pedazo flotaba lentamente hacia arriba. De vez en cuando intentaba empujarlo hacia abajo, no sirvió para nada. Lo que terminé haciendo fue esperar alrededor de 1 hora a que se endureciera un poco y luego le vertí más resina fresca. Pero creo que añadí mucha y con una jeringa saqué el exceso. Y cuando sentí que tenía un buen nivel, lo dejé a un lado y esperé a que se curara en la noche. Al día siguiente se veía bien, así que lo desmoldé y corté el exceso con la sierra. Este es el resultado final y sentí que se veía decente, pero definitivamente estaba lejos de ser perfecto. Cuando lo vi del lado, pude ver que había mucha resina por encima y por debajo de la madera, y también se había curvado. No estoy muy seguro de por qué pasó esto, pero aparentemente sucede aunque la superficie esté totalmente cubierta. Me puse a pensar que tal vez usar un molde como este no era una buena idea. Antes, cuando solo los ponía sobre el reverso del plato, no tuve el problema de que algún pedazo se curvara, así que decidí volver a intentarlo así, pero esta vez tenía una mejor bomba y una mejor cámara de vacío. Desafortunadamente a estas alturas ya no tenía ningún pedazo grande, así que usé 2 medianos. Cuando estuvieron listos los puse sobre el plato y me aseguré de que tuvieran una buena cantidad extra de resina. Volví unos 30 o 40 minutos más tarde y los cubrí con la resina epóxica semicurada de donde los había sacado. Así se veían al día siguiente. El pedazo de la derecha tal vez era el mejor hasta ese momento. Por desgracia, el de la izquierda no se llenó completamente, así que no servía de nada. Los retiré, los limpié con una navaja y luego hice la prueba de transparencia. Esta vez salió muy bien. Se veía un poco brumoso, pero se podía leer fácilmente el texto del otro lado. Creo que estas condiciones fueron las mejores, pero todavía hay mucho que se podría mejorar. Por ejemplo, a medida que el pedazo siguió curándose en los siguientes 2 días, terminó curvándose también. Por fortuna no se rompió, pero ese definitivamente es un problema. Pero funcionaba bastante bien como una uña de pulgar crecida y desagradable. En fin. Creo que eso es todo. En general, me divertí mucho con este proyecto, pero definitivamente fue mucho más difícil de lo que esperaba. Sobre todo porque, repito, el artículo no daba demasiados detalles. Sin embargo, creo que la conclusión de todo esto es que para que funcione bien este proceso se necesita una buena cámara de vacío, un muy buen vacío y hacer los pedazos lo más delgados posibles. Una última cosa que no mencioné antes es la razón por la que estas personas intentaron hacer madera transparente en primer lugar, y es que no solo es un material compuesto fuerte, sino que también es transparente y proviene de un recurso renovable. Pero el mayor problema con esto, como vimos en el video, es que hacer que la resina epóxica penetre es muy difícil, así que hacer piezas más grandes va a costar mucho trabajo. En un futuro voy a repetir esto, porque de todas formas quiero hacer un pedazo más grande. Empezaría usando el mismo grosor de 2 milímetros, pero con una cara mucho más grande, y luego tal vez siga con formas más gruesas y raras. Todavía tengo muchos proyectos que hacer antes, así que no tengo idea de cuándo o si realmente voy a hacerlo. Como siempre, muchas gracias a todos los que me apoyan en Patreon.
Todos mis benefactores pueden ver mis videos por lo menos 24 horas antes de que los publique en YouTube. Además, en Patreon pueden enviarme mensajes directamente y si me apoyan con $5 o más, su nombre aparecerá al final como pueden ver aquí.